Saludos cordiales a todos. Bienvenidos. Les habla Juan Miguel Angarita. Hoy continuaremos con el ciclo de capacitaciones en Derecho Penal, dirigida a criminalistas en nuestro día 10. Buenas tardes para todos. Reciban un cordial saludo en nombre del Grupo de Investigaciones Especializado Juan Miguel Angarita. Les habla Hernán Andrés Suárez Uribe. Yo soy el capacitador para estas jornadas que estamos realizando el día de hoy. Eh, Les damos un cordial saludo, una cordial bienvenida a todos los abogados, colegas, amigos, personas de la Fiscalía General de la Nación, de la Defensoría Pública, eh, estudiantes de Derecho, a todo el equipo de trabajo del grupo de investigación, eh, a esta 10ª actividad en la que intentaremos desarrollar parte de lo que nos queda de la temática, también con la finalidad de buscar abordar próximamente, en una próxima sesión, ya el estudio de la parte procesal que le interesa a todo el equipo de criminalística. Entonces, pues vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy. Y para eso, pues entonces, iniciemos con la primer diapositiva, por favor. Siguiente. Bueno, nosotros desde hace unos días nos encontramos estudiando las causales eximentes de responsabilidad penal. Nosotros, la metodología que utilizamos para el estudio de estas causales eximentes de responsabilidad penal fue primero dar a conocer la estructura básica del delito como una conducta típica, antijurídica y culpable. Y para abordar el estudio sobre las causales eximentes de responsabilidad, lo que hicimos fue tomarlas del artículo 32 de la Ley 599 del año 2000 y mostrar cómo cada una de esas causales eximentes de responsabilidad impacta directamente en uno de los elementos del delito. Unas impactan en la existencia de la conducta, otras impactan en la existencia de la tipicidad, eh, como lo veníamos diciendo, el error de tipo que impacta en la tipicidad subjetiva, esto es la contrapartida o es la otra cara del dolo, y otras que impactan en la existencia de la antijuridicidad material. Entre ellas encontramos el consentimiento del titular del bien jurídico, el cumplimiento de un deber legal, el cumplimiento de una orden legítima, el ejercicio legítimo de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público, el estado de necesidad justificante y la legítima defensa. Entonces, nuestra metodología ha sido tomar cada una de estas causales y mirar cómo impactan en cada uno de los elementos estructurales del delito. También miraremos cómo existen causales que impactan en otro elemento estructural, el último elemento estructural del delito, que es la culpabilidad. Entre esas circunstancias que extinguen la culpabilidad, ya encontraremos el concepto de inimputabilidad del artículo 33 del Código Penal, no como una causal eximente de responsabilidad penal, sino como una figura autónoma que ataca uno de los tres elementos estructurales de la culpabilidad. Vamos a encontrar el error de prohibición, que ataca otro elemento estructural de la culpabilidad, que es la conciencia sobre la ilicitud o la conciencia sobre la antijuridicidad de la conducta. Y vamos a estudiar el concepto de estado de necesidad exculpante. Y ya con ese temario debidamente agotado, pues podríamos decir que dimos una pequeña aproximación a nivel de capacitación a la estructura básica del concepto del delito y de las causales de ausencia de responsabilidad y las circunstancias fácticas que extinguen la existencia de una conducta punible. Bien, como estamos en el contexto de las causales de ausencia de antijuridicidad, o también conocidas como causales justificantes de la conducta, pues para nosotros retomar nuestra conversación, consideré pertinente
repasar la estructura del concepto de antijuridicidad. Y decíamos que la antijuridicidad es uno de los elementos estructurales del delito que consiste desde el punto de vista formal en la contradicción de la conducta con la norma penal. Es una divergencia entre la conducta desplegada por el agente y la norma jurídico penal. Esa es la famosa antijuridicidad formal, pero decíamos que no bastaba la antijuridicidad formal para la existencia de la conducta punible, sino que se requería una segunda forma de antijuridicidad material que se compone a su vez de dos circunstancias estructurales. Esto es, que la antijuridicidad material requiere una lesión o una puesta en peligro efectiva al bien jurídico tutelado por la ley penal. O sea, tiene que ser una lesión o puesta en peligro efectiva, real, material, al bien jurídico tutelado por la ley penal, bien sea la vida, bien sea la seguridad pública, bien sea el patrimonio económico, bien sea el orden económico y social, bien sea la administración pública, la recta y eficaz administración de justicia, la libertad y formación, integridad y formación sexuales, entre otros bienes jurídicos. Tiene que haber una efectiva transgresión, una efectiva lesión a ese bien jurídico tutelado por la ley penal o una efectiva amenaza, una efectiva puesta en peligro de ese bien jurídico. Entonces ese es el primer elemento estructural, lo recordamos, de la antijuridicidad material, de tal manera que las puestas en peligro, las lesiones irrelevantes a los bienes jurídicos, pues no son propias de antijuridicidad material, como el caso concreto del asaltante de no sé, de una tienda transnacional. Traigamos aquí a colación, por ejemplo, a, no sé, Macro, no sé, una tienda grande con representación a nivel mundial, Cencosud, Metro, esas tiendas que tienen connotación transnacional, de aquel asaltante que entra premeditadamente y hurta para sí un caldo de gallina. Pues ese caldo de gallina en la práctica, por más de que el hurto de ese caldo de gallina, por más de que constituye una conducta activa, típica del delito de hurto, pues no es antijurídica desde la perspectiva material, en la medida en que un caldo de gallina no pone en riesgo ni amenaza de manera efectiva el bien jurídico del patrimonio económico de titularidad de la cadena multinacional de supermercados. Entonces, uno de los elementos estructurales de la antijuridicidad material, tenemos que recordarlo, es esa lesión o esa puesta en peligro efectiva, real, material, que se requiere para el bien jurídico tutelado por la ley penal. Y un segundo requisito de la antijuridicidad material es que esa lesión o esa puesta en peligro del bien jurídico tutelado por la ley penal sea una lesión o puesta en peligro sin justa causa, sin justificación alguna. Esto quiere decir que la norma penal nos trae unas causales que son justas causas para que la conducta, a pesar de ser típica, a pesar de ser antijurídica desde la perspectiva formal y antijurídica desde la perspectiva material, el actor o el sujeto activo de la conducta no tenga que entrar a responder por la sanción que se le debe imponer, pese a la ejecución de una conducta típica. Y esas causales son las causales de ausencia de antijuridicidad o las causales justificantes, que las encontramos en la columna derecha de nuestra presentación. Como lo dijimos al inicio de la charla, el consentimiento emitido por el titular del bien jurídico, el cumplimiento de un deber legal, el cumplimiento de una orden legítima, el ejercicio legítimo de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público, el estado de necesidad justificante y la legítima defensa. Aclarando que en varias de estas circunstancias, por ejemplo, el consentimiento del titular del bien jurídico, pues esta circunstancia no solamente es una causal de ausencia de antijuridicidad material, sino también es una causal de ausencia de tipicidad. Ahora, la visión que uno le dé a la causal es indiferente, porque sea que excluya la tipicidad o sea que excluya la antijuridicidad, de todas formas impide la estructuración dogmática y la estructuración material del delito, de tal manera que
se presenta en cualquiera de las dos sedes de tipicidad o antijuridicidad como una forma de exclusión de responsabilidad penal. Bueno, entonces, como estamos hablando de esas causales justificantes, y ya hablamos de las primeras 4 que encuentran en la columna derecha de nuestro diagrama, entonces vamos a hablar hoy del estado de necesidad justificante y de la legítima defensa. Pasemos a la siguiente diapositiva para hablar de la primera causal, el estado de necesidad justificante. Bueno, como ustedes entenderán, estas figuras son figuras complejas que tienen una infinidad de requisitos. Aquí en la diapositiva, pues yo les pongo a ustedes los requisitos del estado de necesidad justificante. La idea mía es decirles en qué consiste el estado de necesidad justificante y mencionar brevemente los requisitos a efectos de que ustedes comprendan de qué se compone específicamente esta causal de ausencia de responsabilidad. Como decíamos anteriormente, esta causal es una causal que ataca la antijuridicidad material de la conducta porque justifica la realización de la conducta típica, antijurídica formalmente, pero excluye el concepto de antijuridicidad material. La hipótesis del estado de necesidad justificante la encontramos en el inciso primero del numeral séptimo del artículo 32 del Código Penal. La doctrina y la jurisprudencia en la actualidad distinguen dos clases de estado de necesidad. Un estado de necesidad justificante, primera clase, y un estado de necesidad exculpante. El estado de necesidad justificante es una causal eximente de responsabilidad penal que ataca de manera directa la antijuridicidad material de la conducta, mientras que el estado de necesidad exculpante es una causal eximente de responsabilidad penal que ataca la culpabilidad de la conducta en punto del deber que tiene el sujeto activo de comportarse conforme a la ley, justificando un comportamiento contrario a la ley en sede de culpabilidad. ¿De cuál de esos dos escenarios estamos hablando? Pues del escenario del estado de necesidad justificante, es decir, de aquella causal que ataca en este momento la antijuridicidad material de la conducta. Más adelante hablaremos de el estado de necesidad exculpante. Y para comprender esta figura, pues basta con hacer una revisión sencilla de los requisitos del concepto de estado de necesidad justificante. Mi recomendación es que antes de que analicemos los requisitos de todas estas figuras jurídicas, ustedes acudan a la norma. O sea, la comprensión de estas figuras jurídicas no depende de una diapositiva como tal, sino depende de el análisis que ustedes le puedan dar a la norma, de la interpretación que ustedes puedan darle a la norma. Y ustedes pueden utilizar diversas técnicas, diversas estrategias de interpretación de la norma. Pueden utilizar el método exegético de interpretación de la norma, según el cual la norma debe entenderse según el tenor natural o el tenor ordinario que se le da a las palabras, el contenido ordinario de las palabras. Ustedes pueden utilizar el método sistemático para la interpretación de la norma, que es el que nosotros estamos tratando de transmitir acá, atando la justificante con la ausencia de antijuridicidad material. Ustedes pueden utilizar la metodología histórica, ustedes pueden utilizar cualquier metodología hermenéutica para la interpretación de la norma. Por eso, el insumo esencial a partir del cual estudiamos estas figuras dogmáticas es la norma como tal. Bien, para comprenderla entonces acudimos a los requisitos. El estado de necesidad justificante se presenta cuando el sujeto activo de la conducta típica se encuentra en presencia de un riesgo, de un mal, de un daño, que puede ser actual o puede ser inminente para un derecho propio o para un derecho ajeno. Entonces, la circunstancia modal que rodea el estado de necesidad justificante es que el sujeto activo, es decir, quien incurre en la conducta típica, se ve obligado a incurrir en la conducta típica porque para esta persona existe un riesgo de resultar afectado. ¿En qué? Afectado en sus derechos y en sus garantías
en sus garantías jurídicas. Y ese riesgo de resultar afectado en sus derechos y en sus garantías jurídicas es un riesgo actual, es decir, un riesgo que en el momento en que se despliega la conducta típica se está materializando, o un riesgo inminente. Esto es un riesgo que potencialmente va a ocurrir, pero que en la práctica no ha iniciado en punto de su ocurrencia. Entonces, pensemos el caso concreto del estado de necesidad justificante. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes me conocen a mí por mis ejemplos, a veces un poco triviales, a veces un poco exagerados, pero yo pienso que en algunos casos la exageración del ejemplo delimita un poco el propósito del mismo. Pensemos que como consecuencia de una circunstancia excepcional, pensemos algo que digamos no haya ocurrido nunca en el mundo, una pandemia. Entonces, una circunstancia excepcional, las personas se ven obligadas a someterse a, a un tratamiento clínico por una enfermedad X que le produce asfixia a las personas, les produce ahogamiento. Y llegan al hospital y encuentran a 10 personas solicitando la atención en salud, y todas estas personas se están asfixiando, pero resulta que solamente hay 2 unidades de cuidados intensivos para atender a esas 10 personas. Y una de estas personas, esto es de las 10 personas que se están asfixiando, pues ya no aguanta más la asfixia, se encuentra ya morada, ya se encuentra completamente desesperada, ya no puede respirar, y va y busca la unidad de cuidados intensivos donde hay un paciente intubado con un respirador, y le retira a ese paciente el respirador, y esta persona se pone a sí misma el respirador para poder respirar. No sé si uno se podrá poner solo un respirador, pero ese es el caso. Y en ese caso concreto, ese otro paciente que tenía el respirador puesto fallece por asfixia, y el paciente que le quitó el respirador sobrevive. Pues en ese caso concreto, esta persona, el ejemplo es un poco trivial, es un poco, digamos, exagerado, pero en este caso concreto nosotros podemos observar que para esta persona podemos decir que es una persona que ha desplegado una conducta típica. Esto es una persona que por vía de acción le retiró el soporte ventilatorio a un paciente que lo estaba recibiendo. Eso es una acción. Como consecuencia directa de esa acción, mató a ese paciente que estaba recibiendo el soporte ventilatorio, pero lo hizo con la finalidad de autosuministrarse ese soporte ventilatorio y poder sobrevivir. En ese caso concreto, existe un riesgo inminente, un riesgo actual ¿de qué? Pues un riesgo de muerte para un derecho propio del sujeto activo que desplegó una conducta típica, el homicidio, que es el derecho a la vida. Entonces, ese es un caso trivial, pero es un caso que nos habla del estado de necesidad justificante. Entonces, este estado de necesidad justificante pues aplica en aquellos casos en los que el sujeto activo de la conducta típica se encuentra enfrente de una amenaza actual o inminente, y la única forma de repeler esa amenaza actual o inminente es lesionando o transgrediendo el derecho de otra persona. No obstante, este caso que nosotros acabamos de mencionar, pues es un caso que, conforme a la dogmática, pues no solamente resulta trivial, sino simplemente nos sirve para ejemplificar lo que es un estado de necesidad, pero no para ejemplificar en sentido completo la totalidad de los elementos integrantes de esta causal eximente de responsabilidad penal,
porque como más adelante lo veremos, se requiere pues que el mal causado sea inferior, eh, o sea, sea de poca entidad inferior al beneficio que causaría el no incurrir en la conducta típica. Entonces, un cuarto requisito del estado de necesidad justificante es que la persona que despliega la conducta pues no esté obligada a soportar ese mal. Esto es, que la persona no esté obligada a recibir determinado daño, porque hay daños que las personas están obligadas a recibir por causas naturales, como quien se somete a una cirugía, pues obviamente va a recibir un daño estético y está obligado a recibir el daño estético. Está obligado a recibir el daño estético que le causa la cicatriz o le causa la curación. Esos son daños que las personas están obligadas a percibir. Entonces, en este caso del estado de necesidad justificante, se requiere pues que la persona no esté obligada a recibir ese daño, a percibir ese daño. Además, se requiere que la gente no haya causado intencionalmente o por imprudencia la situación de peligro o la situación de riesgo a la cual se enfrenta. Esto es, que el estado de necesidad justificante no opera cuando es el mismo sujeto activo quien ha creado la situación de riesgo ante la cual se enfrenta. O sea, la persona que, por ejemplo, se encuentra en una vivienda o en una residencia ajena que no es de su propiedad, le prende fuego a esa vivienda y para poderse salvar rompe las cercas o las ventanas del vecino, incurriendo en la conducta de daño en bien ajeno. Pues en ese caso no opera el estado de necesidad justificante, porque el mismo sujeto activo que lo aduce fue la persona que aumentó el nivel de riesgo permitido, fue la persona que creó la situación de riesgo ante la cual se enfrenta de manera intencional o de manera imprudente o culposa. Se requiere además que ese daño que se causa para proteger ese bien jurídico de esa agresión actual o inminente, pues sea un daño que no sea evitable a través de una conducta ilícita. O sea, se requiere que la incurrencia en la conducta típica sea la única alternativa que tiene en ese caso el sujeto activo a efectos de evitar la materialización del riesgo o evitar la materialización del daño en sus bienes jurídicos. Porque si existe otra alternativa, esto es una alternativa lícita, pues desde ese punto de vista, el estado de necesidad justificante no opera como causal eximente de responsabilidad penal. Finalmente, se requiere que el mal que se cause, pues sea un mal menor al mal que va a recibir la persona del sujeto activo. Esto es, que por ejemplo, para efectos de proteger, por ejemplo, el bien jurídico de la honra, el bien jurídico del buen nombre, pues no es lógico que una persona prive de la vida o prive de la libertad a otra persona. O sea, no existe ningún nivel de proporcionalidad entre el derecho que se pretende proteger, el buen nombre, y el derecho a la vida de la víctima, por ejemplo, de un homicidio a quien fue o quien fue asesinada para efectos de proteger un interés jurídico de menor entidad. Esto nos pone entonces en un escenario en el cual el operador jurídico debe entrar a ponderar y a identificar la jerarquía de los derechos que están en colisión en el estado de necesidad justificante. Porque si los derechos que están en colisión son de la misma jerarquía, la vida contra la vida, pues puede entrar a operar el estado de necesidad justificante. Pero si los derechos que están en colisión son, por ejemplo, la vida, que es un derecho fundamental, versus el patrimonio económico o la propiedad privada, que es un derecho social, económico y cultural, conforme a la Constitución, solamente de manera excepcional un derecho fundamental, pues en ese caso concreto debe ceder el derecho fundamental debe ceder el derecho a la propiedad
sobre el derecho a la vida de tal manera que para efectos de la defensa del derecho a la propiedad no opera la privación de la vida de la víctima. Entonces, ¿qué se debe hacer por parte del operador en cada caso concreto? Pues entrar no solamente a ponderar, esto es, a resolver esa colisión de intereses que pueden ser inclusive intereses constitucionales, sino además a identificar cuál es la jerarquía de esos intereses constitucionales para relevar, para poner o para darle mayor importancia al interés jurídico de mayor relevancia. ¿Qué se requiere? Pues que el interés jurídico que se intenta proteger con la conducta típica sea de igual o mayor relevancia que el interés jurídico que se sacrifica en cada caso concreto. Entonces, este es el concepto de estado de necesidad justificante que lo encontramos en el numeral primero del artículo 32 del Código Penal. Entonces, se busca la protección de un derecho propio o un derecho ajeno ante la existencia de un riesgo actual o inminente, que no admite otra reacción diferente a la realización de la conducta típica y excluye de responsabilidad por ausencia de antijuridicidad material, esto es, porque justifica la realización de la conducta típica, justifica la realización, justifica la lesión efectiva al bien jurídico tutelado por la ley penal. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva, donde vamos a empezar a hablar de otro concepto eximente de responsabilidad penal que ataca directamente la antijuridicidad de la conducta y es la legítima defensa. Este es una de las causales eximentes de responsabilidad que en la doctrina internacional, en la jurisprudencia internacional y nacional, pues tiene uno de los mayores escenarios de discusión porque pues resulta en algunos casos complejo determinar en el caso concreto y de manera objetiva la realización de los presupuestos que dan lugar a la legítima defensa. Antes de entrar a hablar del concepto de legítima defensa como causal eximente de responsabilidad penal, pues para ambientar y para descansar un poco de lo que venimos haciendo, vamos a ver un video a partir del cual nosotros vamos a entrar a analizar los presupuestos dogmáticos de la legítima defensa. Entonces, Camilo, por favor, proyectemos este video. Pues los derechos de autor de este video y de muchos otros videos, pues corresponden a las respectivas empresas que los publican por YouTube. Pues al hacerlos públicos, pues nos permiten a nosotros para efectos de estudio su utilización, no sin antes afirmar pues que ustedes ahí en el mismo video podrán ver quién es el productor respectivo de ese video. Entonces procedamos a la proyección. Y bueno, vecinos de Lindavista han sido continuamente acechados en los últimos días por un grupo de delincuentes. Cámaras de seguridad captaron a estos sujetos armados la misma noche en dos hechos distintos. En los dos casos fallaron y hasta terminaron atropellados. Una banda de asaltantes estuvo de cacería la noche de este martes. Sus presas, ciudadanos de la colonia Lindavista, al norte de la Ciudad de México, que volvían a casa luego de un día de actividades. Cámaras de seguridad registraron que a las 8:56 de la noche, dos jóvenes armados tratan de entrar a una cochera, justo cuando el dueño de la casa cerraba las puertas. Pero su intento se frustra y se retiran. Aparentemente ambos llevan armas en sus manos. Uno de ellos, de sudadera oscura con franjas en las mangas, volverá a aparecer en escena. A las 9:56, a pocas calles, en la misma colonia, el grupo vuelve a atacar. Ahora siguen al conductor de una camioneta, que está por entrar a su cochera, y 4 entran tras él, mientras una camioneta azul bloquea el acceso a la casa. Otra vez, se ve al sujeto de sudadera con franjas en las mangas correr tras una víctima. Para evitar el ataque, el conductor embiste a los asaltantes. En su camino arrolla a uno, quien pese a que el auto le pasó encima, se levanta y se echa a correr.
Uno de los asaltantes sube a la camioneta en que llegaron y maniobra para escapar. Y uno más sube a un auto que se detiene para recogerlos. La policía capitalina informó que recibió un reporte e hizo un seguimiento de los autos involucrados a través de las cámaras del C5. Agentes de la policía encontraron la camioneta chocada en otra calle de la misma colonia, pero no hubo detenidos. La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México informó en una tarjeta que ya se inició una investigación por intento de secuestro. Con información de Carlos Torres, Azteca Noticias. Y mire, hay otras tomas de este último hecho que acaba de ver en Lindavista. Se trata de un ángulo desde el exterior de la vivienda y puede verse cómo el conductor de la camioneta negra realiza algunas maniobras para poder ingresar a su casa. La camioneta donde van los agresores va a toda velocidad. Los 4 sujetos bajan, corren y se agachan para poder entrar a la cochera. Pasan unos segundos y la víctima impacta su vehículo con la unidad de los delincuentes. Se echa de reversa y vuelve a acelerar para escapar. Este otro video corresponde al interior de la casa de esta víctima. La camioneta ingresa de reversa cuando la puerta automática está prácticamente a punto de cerrar y entran los 4 sujetos. Uno de ellos lo encañona, el conductor reacciona y lo hace muy bien, reacciona y acelera. Se ve cómo los delincuentes salen de la vivienda. Este video que acabamos nosotros de observar, pues es un video de un caso típico de legítima defensa, de la persona que repele de manera directa una actual, injusta agresión ajena y la repele mediante la realización de una conducta típica. Esto es porque la persona que iba a ser asaltada, pues no solamente lesionó a uno de los asaltantes, afectando el bien jurídico de la integridad personal de uno de los asaltantes, sino también incurrió en otro delito, que es el delito de daño en bien ajeno, porque ustedes podrán ver cómo la camioneta de los asaltantes quedó completamente despedazada. Entonces, el delito también de daño en bien ajeno, lesionando el bien jurídico del patrimonio económico. Pues imagínense ustedes que en casos como estos, el derecho penal fuera tan injusto que le permitiera a los dueños a los asaltantes, dueños de la camioneta en la cual estaban realizando el asalto, denunciar o iniciar una acción penal en contra de la víctima por el delito de daño en bien ajeno o por el delito de lesiones personales. Entonces, este video nos muestra cómo existen circunstancias en las cuales, frente a una actual o inminente agresión ajena, injusta, una persona puede accionar una conducta típica, es decir, incurrir en un delito para evitar la materialización de un daño propio o la materialización de un daño a los intereses jurídicos de terceros. Los fundamentos entonces de la legítima defensa son 2. Hay un fundamento social o colectivo y hay un fundamento individual o particular de la legítima defensa. El fundamento social o colectivo concibe a la legítima defensa como un derecho, inclusive de categoría fundamental, un derecho constitucional que tiene la sociedad y que tiene la colectividad o todo ciudadano de proteger sus bienes, de proteger su honra, de proteger su vida, de proteger los bienes jurídicos reconocidos en la Constitución y la ley. Entonces, un primer fundamento es un fundamento social o colectivo según el cual la legítima defensa es un mecanismo normativo que permite la conservación del orden jurídico. Segundo fundamento es un fundamento de carácter individualista o de carácter particular, según el cual toda persona tiene el derecho a proteger, inclusive mediante la realización de excepcionales conductas delictivas, excepcionales, o sea, no es la regla general, sus bienes jurídicos, la vida, el patrimonio, etc. ¿Por qué hablamos de circunstancias excepcionales? Porque la legítima defensa no opera en cualquier escenario. La legítima defensa no opera ante cualquier agresión. Tiene que ser una agresión con relevancia de naturaleza social. La legítima defensa la encontramos
en el numeral sexto del artículo 32 del Código Penal. Y vamos a entrar a estudiar los requisitos de la legítima defensa a partir de la siguiente diapositiva. Perdón. Antes de entrar a estudiar los requisitos, vamos a poner otros casos. No, pasemos a la siguiente diapositiva, pero olvidé que iba a citar otros casos que me parece importante ponerlos de presente antes del análisis de los requisitos, ya por razones de carácter metodológico. Y es que hay unos casos que pues son supremamente interesantes para analizar cómo hay casos en los que es fácil la determinación de la legítima defensa y hay otros casos donde la determinación de la legítima defensa resulta un poco complicada. Hay un caso que me causó curiosidad, me pareció importante traer a esta charla, que es un caso que analizó la Corte Suprema de Justicia en una providencia 50095 del año 2018, con ponencia del magistrado Luis Guillermo Salazar. Ese caso es un caso en el que un fiscal delegado ante el Tribunal de Justicia y Paz, fiscal delegado ante el Tribunal de Justicia y Paz, se desplazaba en compañía de su novia y de 3 familiares en su camioneta. Era una camioneta, pues obviamente con vidrios polarizados. Con tan mala suerte que llevaba los vidrios polarizados abajo y al aproximarse y detenerse en un semáforo, pues llegaron 2 personas por ambos lados de la camioneta, uno por el lado izquierdo, otro por el lado derecho, llegaron en motocicleta y la persona que venía por el lado derecho desenfundó un arma y apuntó el arma hacia el conductor de la camioneta, o sea, el fiscal delegado ante el Tribunal de Justicia y Paz. Eso fue en la ciudad de Medellín. Y este fiscal, que otrora había recibido un atentado y que también por el cargo público que desempeñaba, pues tenía una condición de seguridad particular, al ver cómo era amenazado con esta arma, que resultó ser de juguete, pues sacó su arma personal y la apuntó contra el asaltante, le disparó y le pegó en el tiro en el cuello. Afortunadamente no lo mató. Pues este es un caso en el que se utilizó la figura de legítima defensa a favor de ese fiscal como causal eximente de responsabilidad penal. Es curioso este caso. ¿Por qué es curioso este caso? Porque es increíble que 2 asaltantes, con el dolo de asaltar, con el dolo de robar, no solamente desplieguen tal acción, sino que además tengan el descaro de denunciar a la víctima de su asalto. Pero en ese caso, pues este caso llegó a la Corte Suprema de Justicia precisamente porque estas personas denunciaron, o sea, los asaltantes denunciaron a este fiscal por el asalto que no se materializó, por haber recibido uno de los asaltantes el tiro en el cuello con el cual casi pierde la vida. Pues en ese caso concreto, pues la Corte Suprema de Justicia decretó la preclusión de la acción penal solicitada por el mismo fiscal con base en una de las causales de preclusión, que es la existencia de una causal eximente de responsabilidad penal comprobada, y la Corte Suprema de Justicia estableció cómo en ese caso concreto existía una agresión inminente por parte del asaltante en contra de quien desplegó la conducta de disparar la pistola de verdad, una agresión inminente. Esa agresión inminente era contra uno de los bienes jurídicos de titularidad de quien accionó el arma de verdad, que era el patrimonio económico o eventualmente la vida de este fiscal o la vida de sus familiares. De hecho, porque este fiscal podía entrar a pensar que iba a ser objeto no de un asalto, sino objeto de un atentado en contra de su vida, dado que ya había sufrido este tipo de atentados. Y la Corte Suprema de Justicia dijo que pues la defensa fue además una defensa coetánea con la realización de la agresión, es decir, hubo unidad de acción, y de la misma manera fue una defensa proporcional pese a que el arma del fiscal era un arma de verdad
y el arma del asaltante pues era un arma de fogueo o una pistola pues que no tenía la potencialidad de causar daño. Pero en ese caso concreto, pues la Corte Suprema de Justicia dijo que sería excesivo que la ley le exigiera al sujeto activo que aduce la causal de legítima defensa, pues que antes de iniciar con su legítima defensa tenga que entrar a verificar si el arma con la cual lo están amenazando es un arma real o es un arma de mentiritas, dijo la Corte Suprema de Justicia. Pues en ese caso concreto, la amenaza al bien jurídico del fiscal pues era una amenaza inminente que le permitió al fiscal en esas circunstancias de tiempo, modo y lugar inferir que la única alternativa que tenía para la protección de los bienes jurídicos de su titularidad y de los bienes jurídicos de su familia pues era accionar su arma de dotación. Ese es un primer caso de análisis, esa providencia, les sugiero su lectura, es una providencia muy bonita donde se analizan ese tipo de elementos estructurales de la legítima defensa. Hay otra providencia también bien interesante, que es una providencia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, de fecha 15 de marzo del año 2019, donde se analiza el exceso en la legítima defensa. Y este es un caso bien particular. Y el caso consiste en que un propietario de una residencia ingresó a su residencia y encontró a un señor con un palo amenazando con agredir a una familiar y a los hijos de su familiar. Probablemente su esposa y sus hijos. No lo determiné bien en la lectura de la providencia. Lo cierto es que esta persona era un intruso que estaba al interior de su residencia y amenazando con agredir bienes jurídicos ¿de quién? Pues de terceros, no de la persona que actuó en ese caso concreto, esto es, de la persona del familiar del sujeto activo y de sus hijos. Esta persona al ingresar a la residencia pues encuentra a este extraño, encuentra a este intruso y le pregunta quién es, y el intruso pues no le contesta, nuevamente lo increpa, le pregunta quién es, y el intruso ni corto ni perezoso, en vez de contestarle quién era, pues lo que hace es intentar agredirlo con un palo. Al intentar agredirlo con un palo y tratar de meter sus manos al bolsillo, al parecer, para desenfundar un arma blanca, una navaja o un cuchillo, pues esta persona, en medio de su reacción, logró escapar a esa agresión en cuestión de segundos, logró coger su machete y con el machete le pegó lo que él mismo denominó unos cuantos planazos, generándole a esta persona unas lesiones particulares. Luego se determinó que esta persona que usaba el palo, pues era una persona que solamente tenía el palo, que la navajita que pensaba sacar del bolsillo, pues parece ser que era una navaja de la misma contundencia agresiva de un corta uñas, desde luego, pues se determinó que las lesiones padecidas por quien amenazó con agredir al propietario de la casa, pues fueron unas lesiones de gran contundencia y de gran magnitud en la cara, porque los planazos resultaron siendo recibidos en la cara. En ese caso concreto, el Tribunal Superior, la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, lo que dijo es que si bien el sujeto activo de la conducta, esto es quien desplegó la conducta de lesiones personales sobre la persona que estaba amenazando a su familia y además era un intruso dentro de su casa, pues se excedió. ¿Se excedió por qué? Pues porque a pesar de que existía una amenaza actual, una amenaza real, material en ese momento para los bienes jurídicos del sujeto activo, de todas formas existió una desproporcionada reacción del sujeto activo, desproporcionada desde el punto de vista cualitativo, aclarando el tribunal que obviamente no es posible desde el punto de vista cualitativo ni desde el punto de vista cuantitativo aducir que la legítima defensa es proporcional cuando quien se defiende utiliza, un ejemplo concreto, una ametralladora para defenderse de unas tijeras o para defenderse de un corta uñas o para defenderse de un arma de menor entidad. Entonces, en esta sentencia pues se analizó el concepto de proporcionalidad de la defensa y se analizó cómo en este caso concreto pues esta persona se excedió
en el despliegue de sus actos, pensando estar amparado por la causal de legítima defensa, razón por la cual procedió a condenarlo. Bien, ahora sí pasemos entonces, dados estos casos, el primer casito, el de el señor que ve entrar a los intrusos y los atropella, el caso del fiscal delegado ante el Tribunal de Justicia y Paz, y el caso del señor que repele la intromisión de esta persona en su residencia y que amenazaba agredir, pues ya para analizar más concretamente estos casos, pues miremos entonces los elementos dogmáticos de la legítima defensa. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la legítima defensa es una causal eximente de responsabilidad que se compone de 5 requisitos puntuales: la existencia de una agresión, esa agresión debe ser contra un derecho propio o ajeno, la necesidad de defenderse causando un mal menor, la proporcionalidad entre la defensa y la agresión y el ánimo de defensa. La agresión, la existencia de la agresión. Quien esgrime la legítima defensa como causal eximente de responsabilidad, quien la aduce, quien la argumenta, quien la propone, tiene que probar que la agresión ante la cual se estaba enfrentando, pues era una agresión actual o una agresión inminente. Una agresión actual es una agresión cuya ejecución ha iniciado. Entonces, el ejemplo clásico de la agresión actual cuya ejecución ha iniciado es la víctima que en el contexto de un asalto recibe pues el primer empujón o recibe el raponazo o recibe la puñalada, pues ya ha iniciado efectivamente la agresión contra los bienes jurídicos de esta persona, de la víctima. ¿Cuáles bienes jurídicos? Pues puede ser la integridad personal, la vida, o puede ser el patrimonio económico. Entonces la agresión puede ser actual, pero también la agresión puede ser inminente. Una agresión inminente es una agresión que no ha iniciado en punto de su ejecución, no ha iniciado la agresión, pero que de la actitud, de los parámetros de comportamiento, de los gestos, de las amenazas del agresor, se puede inferir con alto grado de probabilidad que en efecto va a producirse la agresión, como en el caso concreto del fiscal que cuando vio que le estaban apuntando con un arma desde la ventana derecha de su camioneta, accionó su arma de dotación personal. Pues la agresión en ese momento, derivada de la utilización del arma, no había iniciado. El ladrón no había empezado a disparar. La agresión era inminente, pero de ese gesto de apuntar se podía inferir con alto grado de probabilidad, conforme a las reglas de la experiencia, pues que esta persona o los iba a robar o iba, en ese caso concreto, a cometer un atentado contra el fiscal. Entonces, la agresión puede ser actual, es decir, la agresión que ha iniciado y no ha terminado, o la agresión puede ser inminente. Con una particularidad: cuando la norma utiliza la expresión agresión actual o inminente, está utilizando una expresión que en los tiempos verbales no permite concebir la legítima defensa cuando la agresión ya ha cesado de manera definitiva y entonces la persona de la víctima agrede al victimario ya a título de venganza. O sea, la legítima defensa no es un instrumento que se utiliza para legitimar o para justificar la existencia de un ataque posterior a los bienes jurídicos del victimario que no tenga una simultaneidad con la agresión puntual. Esa agresión, además, tiene que ser una agresión injusta. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que ser una agresión que la víctima no esté, que el sujeto activo que esgrime la legítima defensa no esté en la obligación de soportar. Entonces, nadie está obligado a soportar un asalto, nadie está obligado a soportar un atentado contra su vida, nadie está obligado a soportar un ataque o un atentado contra su libertad o autonomía sexual. Nadie está obligado a soportar ese tipo de ataques, pudiendo utilizar proporcionalmente la violencia para repeler ese tipo de ataques.
Pero entonces tiene que ser un ataque que quien esgrime la legítima defensa, que incurre en la conducta típica porque utiliza la violencia y en efecto lesiona bienes jurídicos de su agresor, pues ese ataque tiene que ser, un ataque que la persona no está en la obligación de soportar. No pudiendo entonces esgrimir la legítima defensa, quien se somete, por ejemplo, a una riña. Cuando dos personas se someten a una riña, ambas personas se salen del marco de la legalidad, de tal manera que al salirse del marco de la legalidad y emprender una agresión mutua, pues están obligados a soportar las lesiones que cada uno le cause al otro, no pudiendo esgrimir válidamente y en todos los casos la legítima defensa, salvo en circunstancias excepcionales, como cuando, por ejemplo, dos personas se encuentran riñendo y una de las dos pues amenaza con sacar un cuchillo y la otra logra eventualmente ante esa agresión inminente que se propone producir el contrincante, utilizar otro cuchillo y propinarle una puñalada privándolo de la vida. Pero son casos o circunstancias muy excepcionales que se deben analizar cada vez que uno entra al estudio del caso concreto. Bien, la agresión además tiene que ser una agresión real. Tiene que ser una agresión, o sea, por más que la agresión sea actual o por más que la agresión sea inminente, la agresión tiene que ser una agresión real, no puede ser una agresión fantasiosa, no puede ser una agresión ideal. El profesor Fernando Velázquez pone un ejemplo de un ejemplo también muy trivial, ya, me parece inclusive un ejemplo hasta muy sencillo de comprender. Pues tiene que ser una agresión que no se trate de un invento de quien esgrime la legítima defensa. Y el caso que él ponía es aquella persona que en el contexto de un culto, en el contexto de una actividad religiosa, se imagina que una persona va a invocar a el demonio o a invocar a Satanás y entonces antes de que lo invoque, pues decide propinarle un tiro para que pues no se aparezca Satanás y no acabe con el mundo entero. Más o menos ese es el ejemplo del profesor Velázquez. Ejemplo que nos sirve ¿para qué? Pues ejemplo para mostrar cómo la agresión tiene que ser una agresión ontológicamente real, una agresión material, no cualquier agresión con insignificancia social justifica el uso de la violencia para esgrimir posteriormente la causal de legítima defensa. ¿Y qué pasa cuando la agresión no es real, pero la persona cree que la agresión es real? Cuando la agresión no es real, pero la persona cree que la agresión es real, se puede en ese contexto eventualmente producir un fenómeno de legítima defensa subjetiva que se analiza bajo la modalidad de causal, no es una causal que extingue la antijuridicidad, pero sí se puede analizar eventualmente como un fenómeno de error de tipo indirecto, que más adelante lo vamos a analizar y que no exime de responsabilidad penal, pero que sí da un tratamiento más favorable a quien incurre en este tipo de circunstancias de legítima defensa subjetiva o de legítima defensa putativa. Bien, entonces lo primero que tiene que haber es una agresión actual o inminente, injusta o real. Esa agresión tiene que ser contra un derecho propio o contra un derecho ajeno. Pero tenemos que tener cuidado en la ponderación de derechos. ¿Por qué? Pues porque no puede una persona que va a... una persona, mejor dicho, para oponerse a una agresión, como lo decíamos ahorita, a su derecho, por ejemplo, a la honra, a su derecho a su buen nombre, sacrificar la vida de otra persona. Entonces, tiene que ser una agresión contra un derecho propio o contra un derecho ajeno, y la legítima defensa solamente se justifica en la medida en que
la respuesta típica, pues, resulta adecuada para repeler ese tipo de agresión sin entrar a desconocer que existe una jerarquía de derechos en el ordenamiento jurídico. Entonces, una persona puede obrar en legítima defensa para defender sus derechos propios o para defender los derechos de los demás. Hace poco, en el año 2018, 2019, ocurrió un caso conocido por los medios de comunicación sobre la autopista norte, el trancón normal de la autopista norte, en el que unos sujetos se aproximan a un carro a atracar a una dama, a una ciudadana, y un escolta venía en una camioneta, detrás de ese carro se baja y al ver cómo se presentó esa agresión para ese derecho de esa tercera persona, accionó su arma matando al asaltante. Pues entonces ese es un caso concreto, un caso ejemplificante de que la legítima defensa puede operar no solamente para defender los derechos propios, sino también para la defensa de los derechos ajenos. Bien, un siguiente requisito de la legítima defensa es que la legítima defensa tiene que estar caracterizada por el fenómeno de la necesidad de defenderse de una agresión actual o inminente. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el uso de la violencia a título de legítima defensa solamente se justifica cuando la única alternativa que existe para la protección de los bienes jurídicos propios o de los bienes jurídicos de un tercero, pues es ese ejercicio o ese uso de la violencia o esa incursión en la conducta típica descrita por la norma jurídico-penal. ¿Esto por qué? Porque no en cualquier circunstancia se justifica la legítima defensa. Repito, se requiere que la única alternativa que tenga el sujeto activo en ese caso concreto sea la incursión en la conducta típica. Hace poco ocurrió también un caso conocido por los medios de comunicación que es el de un médico que se desplazaba por uno de los puentes peatonales de la autopista norte, cruzándolo en sentido, creo que occidente-oriente, no recuerdo bien la trayectoria de ese peatón, y ese peatón observa cómo se le aproximaron tres personas pues que tenían en su comportamiento visos de asaltantes y obviamente portaban armas blancas, ante lo cual esta persona que era médico pues desenfundó su arma y a cada uno le propinó su disparo y los mató a los tres. La pregunta que se hicieron los medios de comunicación y la pregunta que cualquier ciudadano se hace, oiga, ¿era necesario en ese caso concreto que el médico accionara o no accionara su arma? Pues la respuesta la da esta postura según la cual pues tenemos que establecer si era la única alternativa que él tenía o era una de las alternativas que él tenía, entre las cuales podía, por ejemplo, optar por no privar de la vida a estos asaltantes. Lo que pasa es que la legítima defensa es un fenómeno ontológico tan instantáneo que ocurre tan en tiempo real, pues que la prueba y el análisis de cada caso concreto es bastante complejo. No obstante, en este caso, pues puede uno entrar a pensar en varias versiones. Yo pensaría que una de las más acertadas es que la amenaza o la agresión a este médico era una agresión inminente, o sea, que iba a ocurrir, y que en efecto estas tres personas que se aproximaban a él con armas blancas no iban a darle a esta persona cariñitos, sino que iban a robarle sus objetos personales y eventualmente, si existía algún tipo de oposición, a pegarle una puñalada y a matarlo para robarle un celular, que es lo que conforme a las reglas de la experiencia ocurre. Entonces, probablemente en ese caso la única alternativa que tuvo este médico fue la utilización de su arma de fuego, razón por la cual pues habrá que mirar cuál fue la respuesta de la jurisdicción en punto de la causal eximente de responsabilidad. Bien, debe existir también una proporcionalidad entre la defensa y la agresión. Esa proporcionalidad tiene que ser una proporcionalidad cualitativa, tiene que ser una proporcionalidad cuantitativa y tiene que ser una proporcionalidad potencial. Una proporcionalidad cualitativa y cuantitativa ¿en punto de qué? En punto de que
una persona no puede alegar la legítima defensa utilizando herramientas o armas de defensa que superan de manera desproporcionada la potencialidad del agresor, la potencialidad violenta del agresor. Entonces, el caso que poníamos ahorita como ejemplo, aquella persona que para proteger su derecho a la honra utiliza una ametralladora, o aquella persona que para proteger su teléfono celular utiliza un arma de fuego ante el raponero que no lleva ni siquiera consigo un corta uñas o un arma blanca o simplemente amenaza con golpearlo. Tiene que ser una proporcionalidad cualitativa, tiene que ser una proporcionalidad que se mire desde la perspectiva del equilibrio de las fuerzas del agresor y de la persona que se defiende. Obviamente, eso se tiene que analizar en cada caso concreto. O sea, en cada caso concreto se tienen que entrar a comparar la capacidad ofensiva, la capacidad agresiva, la capacidad lesiva, tanto del agresor como de quien se defiende. Porque, por ejemplo, dice el profesor Velázquez Jaramillo, el profesor Fernando Velázquez, dice, es posible entrar a aducir la legítima defensa en aquella persona que se encuentra reducida a una silla de ruedas y que utiliza un arma para defenderse de un asalto de una persona que amenazaba tan solo con agarrarlo a golpes. Pues en ese caso, el uso del arma es un fenómeno que permite equilibrar las fuerzas, equilibrar la potencialidad lesiva de los dos actores de ese caso concreto. Entonces debe haber una proporcionalidad analizada desde el punto de vista cualitativo, desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista potencial. Esto es, analizando las circunstancias de tiempo, las circunstancias de modo y las circunstancias de lugar de cada caso concreto. Finalmente, para que se materialice la legítima defensa, la incurrencia en la conducta típica tiene que desarrollarse con ánimo de defensa. O sea, quien esgrime la legítima defensa tiene que probar que mató a su asaltante o que incurrió en la conducta típica, pero con la finalidad, con la intención exclusiva de defender sus bienes jurídicos de la agresión actual o inminente. Porque obviamente si no existe ánimo de defensa, sino lo que existe es ánimo de venganza o sino lo que existe es el ánimo de lesionar, pues en la práctica no se materializa la causal eximente de responsabilidad penal y la persona tiene que ser obviamente condenada por los delitos en los cuales incurre. Ese ánimo de defensa es el elemento subjetivo de la legítima defensa, sin el cual, pues obviamente, no se puede aducir esta causal eximente de responsabilidad como un mecanismo para atacar la antijuridicidad material de la conducta. La encontramos entonces en el numeral sexto del artículo 32 del Código Penal. Hay dos clases de legítima defensa, pues esta legítima defensa común u ordinaria y hay una legítima defensa presunta. Y es que el inciso segundo del artículo sexto del Código Penal consagra una presunción de legítima defensa en aquella persona que repele al intruso que entra en su lugar de residencia o que entra en su lugar de habitación. Al intruso es a la persona desconocida que se salta la cerca, que se salta la pared y que ingresa al lugar de residencia o al lugar de habitación y recibe una agresión. Obviamente, esta legítima defensa presunta, pues es una presunción que trae la ley y que favorece al propietario o al residente de ese lugar o a quien habita ese lugar. Lo favorece desde el punto de vista no solamente sustancial, porque genera en él una presunción de legítima defensa, sino además probatorio, porque lo exime de una carga probatoria. Pero obviamente, pues esa legítima defensa en el contexto de la propiedad, o sea, presunta, pues tiene que también estar caracterizada porque debe existir la necesidad de defenderse
debe existir la proporcionalidad y debe existir el ánimo de defensa, porque pensemos que el intruso que se encontró dentro de la vivienda, pues es la persona que tiene una limitación física que le impide potencialmente agredir a alguien. Pues en ese caso concreto, desde la perspectiva de la proporcionalidad, por más que esta persona es un intruso, pues no opera la causal de legítima defensa, porque para repeler a ese tipo de intruso específico, pues obviamente no resulta proporcional el uso de la violencia. Ahora bien, cuando la norma utiliza la expresión intruso o al extraño, está utilizando esa expresión refiriéndose a que quien ingresa de manera abusiva al lugar de residencia o al lugar de habitación es una persona desconocida para quien aduce la legítima defensa, o sea, es una persona extraña para quien utiliza esta causal eximente de responsabilidad. Por ejemplo, no siéndole viable al suegro esgrimir la legítima defensa cuando ve al yerno saltar una tapia para entrar cautelosamente en horas de la noche a la habitación o a su lugar de residencia a visitar a su hijo o a su hija. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. El día de mañana vamos a analizar entonces las causales que excluyen la culpabilidad, las circunstancias que excluyen la culpabilidad. Vamos a hablar de la inimputabilidad, vamos a hablar del error de prohibición y del estado de necesidad exculpante, cada una, como lo podrán ustedes ver ahí, como circunstancias que atacan elementos específicos del concepto de culpabilidad. Yo les pido excusas por los ejemplos, muchos ejemplos no son míos, son ejemplos traídos de la doctrina. El libro que yo estoy siguiendo para la construcción de estas conferencias es el libro de Fundamentos de Derecho Penal del profesor Fernando Velázquez Velázquez, lo pueden consultar. Pues utilizo ese libro porque pues en mi concepto es uno de los doctrinantes más claros a nivel nacional. Y obviamente los ejemplos de él son fabulosos para mostrar la realización de todas estas figuras dogmáticas que estamos analizando para la formación de nuestros criminalistas en la empresa. Queridos amigos, yo les agradezco mucho su tiempo, su participación en estas charlas. Les recuerdo que los invitamos a seguir las cuentas de YouTube, las cuentas de Twitter, las cuentas de Instagram, de Facebook, del grupo de investigaciones especializado, donde ustedes podrán encontrar la publicación ya de las grabaciones de estas conferencias y desde luego a través del chat a formular las preguntas, los cuestionamientos que permitan más adelante complementar estas jornadas básicas de capacitación para criminalistas. Les agradezco mucho su tiempo y desde acá les extiendo un abrazo fraterno. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por el tiempo y la gran acogida que han tenido estas capacitaciones en nuestra plataforma Zoom. Los invitamos a presenciarlas en directo registrándose en el formulario de la descripción y estar atentos a sus correos y teléfonos para ser notificados de las sesiones en vivo. Los invito a suscribirse en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales que estarán en la descripción de este video. Un abrazo virtual y nos vemos en una próxima oportunidad.